Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Nos encontramos en esta oportunidad conversando con Hervis Medina. Él es periodista, abogado venezolano, se encuentra actualmente residenciado en Perú, en Lima, en la capital. Con él vamos a hablar de un tema que se ha vuelto ya recurrente en medios de comunicación. Se trata de la situación de los venezolanos migrantes en este territorio. Primero démosle la bienvenida. Buenas tardes, Hervis. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Peralta, Alan. Bueno, dentro de que se cabe todo bien aquí, con salud y haciendo lo propio un migrante, ¿no? Que es sobrevivir. Bueno, ahí es indudable que esto es una situación que se ha venido incrementando en cuanto a la manifestación de hechos violentos y comentarios denigrantes hacia la migración venezolana en Perú. Coméntanos cómo es la situación, qué es lo que se más ve en esas calles y qué es lo que realmente está ocurriendo con el tema migratorio venezolano allí. Bueno, el tema migratorio es un asunto de Estado, ¿no? Como tal, Perú adhiere a lo que es en el derecho internacional el convenio sobre migración, asilo y refugiados, ¿no? Si ellos adhieren a esta normativa internacional, ellos deben estar preparados para casos de migraciones. Como vemos desde el año 2018, cuando comenzó la migración fuerte, el Estado peruano no tiene capacidad para manejar esto. Entonces ocurre una situación jurídica que la cual decretan a los venezolanos como migrantes ilegales. ¿Pero por qué ilegales? Bueno, porque el Estado no ha dado basto para sencillamente acudir a las instituciones que ésta genere y registrarse como migrante, como asilado, como refugiado, cualquiera de los tres temas jurídicos que prevé la legislación. Entonces, ¿es responsabilidad del migrante? No, es responsabilidad del Estado. Si el Estado adhirió a esta normativa e es incapaz, no puede buscar chivos expiatorios cuando tienen una política económica absurda. Siempre van a buscar un chivo expiatorio y este chivo expiatorio es el extranjero pobre. Ojo, el extranjero pobre, porque el extranjero que tiene dinero no lo persigue. Este concepto se llama aporofobia, más que xenofobia. ¿Se habla de xenofobia? No. El término está mal aplicado. No existe xenofobia, lo que existe es aporofobia, porque a lo que le teme el Estado y sus integrantes de la nación, llámense ciudadanos, es el miedo a que estos extranjeros sean pobres y desplacen puestos de trabajo, posiciones sociales, etcétera, etcétera, y confundirse con la cultura. Eso es lo que acuñó la profesora Adela Cortina, española de la Universidad de Valencia, sobre el tema de la aporofobia y es lo que está viviendo Venezuela hoy día. Por supuesto, la aporofobia se trata de extranjero pobre e interno pobre, porque recordemos que Perú históricamente ha sido una sociedad clasista. Aquí mismo, en Lima, en Huancayo, en todas las provincias, le tienen fobia a los mismos peruanos teniéndole fobia a los mismos. Entonces, a los mismos nacionales. Entonces, ese es el concepto que cabe acá, aporofobia. Y sencillamente le tienen fobia porque son pobres. La provincia de Lima, quien habita en Lima, le tiene fobia a la provincia de Huancayo, porque Huancayo es una provincia deprimida económicamente, donde hay mayor cantidad de indígenas y su sistema cultural es totalmente diferente. Entonces, cuando tenemos todo este despliegue intelectual cognitivo, vemos que la participación del Estado en manos de la presidenta Dina Boluarte ha impulsado la aporofobia desde la vicepresidencia cuando estaba Pedro Castillo. Siempre ha estado en contra de los extranjeros venezolanos, específicamente. Si tú recoges la prensa peruana, las declaraciones de la presidenta hoy día, Dina Boluarte, siempre ha sido en contra del venezolano. ¿Por qué? Porque ella dice de que el venezolano viene a robar puestos Claro. de trabajo. Entonces, eso no es así. Si Ahora, tú eres ineficiente en tu programa y yo llego como una persona eficiente y a mí me contratan y a ti no, eso se llama competencia. Yo no te fui a robar el puesto a ti, compañero.
Ahí está el libre mercado, las reglas del libre mercado establecen eso. Entonces, lo que está ocurriendo aquí en el Perú. Hay una cosa muy particular, Herbie. ¿Hasta qué punto el tema del Tren de Aragua, de las grandes organizaciones criminales de Venezuela que han operado abiertamente en Perú, no ha contribuido a ese clima de rabia, de asociación de los venezolanos con la delincuencia? A ver, hay que poner las cosas bien claras y la pregunta debería hacerse, ¿qué tan grande es ese tren? Porque por lo que veo, ese tren abarca más de 5 países. Ese tren le achacan la culpa a todo lo que tenga que ver con aspectos delincuencial, criminal, se lo achacan a un tren de Aragua. No es que lo esté defendiendo, sino que hay que buscar el razonamiento epistemológico de esto, porque a todo criminal que tenga nacionalidad venezolana lo achacan como el tren de Aragua. Fíjate un dato muy importante, el 0,8% de la población venezolana, que somos 1,5 millones de venezolanos acá, el 0,8% datos del mismo Estado peruano, en este caso la INPE, que es el instituto que maneja el sistema penitenciario y criminal, el 0,8% de los venezolanos son criminales. Entonces, la criminalidad se mueve con base a la migración venezolana. Es un absurdo, es una idiotez venida del mismo Estado peruano decir que la criminalidad subió acá por el ingreso de los venezolanos. ¿Por qué no dicen que en el año 2018, 2019, en un estudio de campo que hiciéramos para una entidad financiera famosa aquí en el país, se determinó que el 1% del PBI peruano subió por la movilización de los venezolanos? ¿Por qué no dicen que el 72% de los venezolanos migrantes en el Perú son profesionales y de estos el 23% tienen hasta 2 profesiones? ¿Por qué no dicen que el venezolano es el único que tiene bienes y servicios completos? Tiene una lavadora, tiene una refrigeradora, tiene una cocina. Aquí apenas el 40% de la población venezolana tiene esos bienes y esos servicios. ¿Por qué no dicen y aclaran de que el venezolano a nivel intelectual, académico y de trabajo ha sido mejor que la mano de obra calificada en lo interno? Entonces es una forma, como lo dije, de achacarle, de victimizar al peruano delante del extranjero pobre. Si la economía es mala, hay un mal gobierno, hay una crisis financiera, entonces buscan propiciar en el extranjero venezolano que él es el responsable de esos actos. Y eso se define como aporofobia. Es decir, crear el miedo en la sociedad interna peruana de que es pobre por culpa del extranjero venezolano. Oye, ¿y desde cuándo estamos nosotros acá? La migración comenzó en el 2018. Somos 1,5 millones de venezolanos. Son 32 millones de peruanos. ¿Cuánto representan esos porcentajes? Entonces, son mitos, son falacias que se crean a través de este falso nacionalismo viniendo de la presidente Dina Boluarte, anteriormente Pedro Castillo, y creando todo un sofisma, un silogismo para crear esa responsabilidad en nosotros los venezolanos. No, nada tan incierto como esas declaraciones de la presidente Dina Boluarte. Entonces, ya esto trascendió, no es un problema entre el uno a uno. Aquí hay peruanos de buen corazón, aquí hay peruanos que nos aman, nos acobijan. Cuando llegué acá, yo llegué con una maleta y quien me tendió la mano fue un grupo de peruanos, dueños de una empresa de construcción. No solamente me dieron techo, me dieron trabajo, me dieron de comer. Vivimos el COVID-19 sin generar ingresos y no nos cobraron nada. Hay gente peruana de buen corazón, pero cuando esto viene del Estado, ahí es donde comienza el problema. Cuando el Estado manda a repeler a los venezolanos ayer en el estadio de fútbol. Fíjate que vos ibas con tu remera, con tu camisa de la Vinotinta y te decían que te tenías que colocarte una chaqueta, que tenías que quitártela. ¿Por qué? Y eran órdenes que recibían los policías.
El control migratorio es contra natura. Tú no puedes colocar un control migratorio en un estadio. Tú tienes que colocar un control migratorio en las fronteras para censar quienes se están acogiendo a la ley de refugio, porque así lo establece la normativa internacional. Y aunado a esto, se vio la actuación de la Policía Nacional del Perú en contra de los jugadores de la Vinotinto, que hasta un jugador salió lesionado con fracturas en la falange de los dedos de la mano izquierda. Entonces, ¿es represión de parte del Estado? Claro que sí, lo está demostrado. Y hoy, para colmo, retienen el avión Rutaca de la Vinotinto para repostar en el aeropuerto Chávez porque les dio la gana. No ha habido pronunciamiento oficial de parte de la Cancillería peruana con respecto a este tema. Hay un aspecto importante que lo mencionaste. El tema es una situación de Estado. Vamos a entenderlo así. Pero, ¿dónde está el Estado venezolano frente a estas circunstancias? ¿Dónde está el régimen frente a estas circunstancias? ¿Se ha manifestado, ha dicho algo, ha apoyado o ha hecho algún esfuerzo para minimizar el tema de el rechazo que desde el gobierno peruano se viene manteniendo contra los venezolanos? Bueno, el gran problema que tenemos aquí los venezolanos que habitamos en el Perú es que hace unos añitos atrás teníamos dos representaciones del gobierno venezolano, uno de buenos modales y otro de malos modales. Yo accedí en aquel entonces, cuando había una persecución en contra de nosotros por el mismo tema migratorio y el tema de identidad, acudí a la representación del gobierno de buenos modales y no llegamos a ninguna solución, no hubo ninguna representación. Ahora, en cuanto al gobierno de malos modales, que es el que está hoy en día del presidente genocida Nicolás Maduro, apenas vi de la Cancillería una nota de protesta en cuanto al avión de Rutaca con respecto a los jugadores de la Vinotinto. Pero es que, ¿qué van a decir ellos si ellos son los causantes que nosotros estemos acá? Peralta, yo no estoy acá de turista, a mí no me contrató una empresa transnacional, yo vine acá por perseguido político, por decir las cosas y por no morirme de hambre, como estamos la mayoría de los venezolanos acá. Salimos con una maleta corriendo por la crisis económica que existe en Venezuela. El gobierno venezolano es el causante de que 8 millones de personas estemos fuera del país. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir ayuda? ¿Al mismo verdugo? No, nosotros sencillamente nos bandeamos y mantenemos un estatus aquí migratorio. Recientemente, el 10 de noviembre, terminó el ciclo para registrarse, pero la Presidente, en vez de hacer lo que se debe hacer, lo que manda el derecho internacional, no ordenó la expulsión de quienes no han podido o no han querido hacer eso. Entonces, la respuesta ante el gobierno criminal nacional no se ve y espero que no la vayamos a pedir, porque lo que nos puede ocurrir es lo mismo que ocurrió con los deportados de Islandia, ¿no? Que llegaron a Maiquetía y los metieron presos a todos. Mira, hay un aspecto que me han comentado algunos amigos venezolanos que están allá en Lima, y es el rol de los medios de comunicación en el fomento de estas reacciones negativas. ¿Cómo analizas el papel de los medios de comunicación en general en relación al tema migratorio? Fíjate que muchos de los medios de comunicación, sobre todo figuras de los medios de comunicación, llámense colegas periodistas, influencers, se han dado a la tarea. Mira, vos te pones a escuchar programas radiales acá populares, como en Maracaibo, en Otrora, Mara Ritmo 900, etcétera. Los chistes siempre son de venezolanos, o sea, todo lo que ocurre es culpa del venezolano. Entonces va ese mensaje subliminal allí causando problemas y, digamos, cierto odio y rechazo hacia nosotros, ¿no? Recientemente, la pasada semana, un grupo de colegas en un programa, digamos, jocoso de la televisión y de la radio, hicieron una exposición sobre el caso de las venezolanas que se dedican a la vida nocturna y dijeron que las chamas venezolanas iban a subir el cobro en soles porque están famosas de ganar la vino tinto. Oye, eso no es propio. Yo te hago la pregunta, ¿tú harías
referencia a una dama, aunque sea una prostituta, tú harías esa referencia en público. Hay, No es hay, nive- profesional. hay niveles mínimos de respeto y creo que aquí se violaron. Entonces, en este caso, sucedió eso, mira, y el gobierno muti, como si nada, eso es tipo normal. Claro, pero si es que el ejemplo viene del Poder Ejecutivo, quien ha dado órdenes específicas a perseguir a los venezolanos, cazarlos para exportar, para sacarlos del país, para extraditarlos y o sea, cualquier figura que ellos se inventen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se perdió el respeto, se perdió esa cuestión entre preservar el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, el derecho al trabajo de un extranjero, que es el mandato que establece la ley de refugiados de proteger a quien pide refugio, a quien pide asilo, a quien va a otro país a buscar buenas nuevas. Entonces tenemos un Estado que los está castigando. Es grave. Los medios de comunicación han sido cómplices y han sido mutis de esta situación. El caso de estos periodistas haciendo este señalamiento de las damas venezolanas, el caso de los policías en ese control de migración excesiva, donde te persiguen, te cazan, te llevan a la comisaría, aún teniendo, yo estoy aquí en situación regular, y aún teniendo esto, me llevaron a la comisaría. Y yo, pero ¿por qué me tenés que llevar a la comisaría? Bueno, porque hay que llevarte, porque eres venezolano. Así te lo dicen descaradamente. El caso del aeropuerto, el caso de el uso de la violencia en contra de los jugadores de la Vinotinto, bueno, no da señas de que esto es algo orquestado, venido de la presidencia. Pero ¿por qué insisto el tema de la presidencia? Amigo Peralta, en abril del 2024 vienen elecciones. Y este sistema de aporofobia genera votos a lo interno de la población, sobre todo esas personas que tienen problemas, digamos, de distorsión sociológica, donde ven a un venezolano como enemigo, ellos son ese potencial de votos que puede lograr Dina Boluarte, que es la representación de la izquierda extrema en este país. Bueno, en vista de todo eso, de lo cual hemos conversado, has conversado durante la tarde de hoy, ¿cuáles son las perspectivas? Porque evidentemente si no se le pone freno a esta situación, lo que vemos es algo bastante peligroso para los propios ciudadanos venezolanos que habitan el territorio peruano. Bueno, sí, estamos desasistidos, gracias a Dios de que todavía hay personas de buen corazón acá, que más bien la recomendación es mantenerse en bajo perfil, quedarse callado, bajar la mirada ante los funcionarios públicos, porque es una arremetida de la fuerza pública en contra de los... Ellos dicen que es en contra de los delincuentes venezolanos, pero o sea, está en contra de todos para perseguir al 0.08% de los criminales. Oye, utiliza los mecanismos de inteligencia y apréndelo, pero por uno no van a pagar todo. ¿Qué va a suceder? Bueno, ya se está viendo en la frontera de Tumbes, que es la frontera Perú-Ecuador, que han salido venezolanos, están yéndose del Perú. Ahora, bueno, con la buena nueva de haber ganado Javier Milei en la Argentina, muchos nos hemos comunicado desde ayer tuvimos una reunión por los medios sociales, por los medios digitales, donde tenemos la expectativa de irnos en el próximo verano a Argentina, porque Argentina avisora buen augurio y sobre todo bienvenido a las personas extranjeras, porque recordemos que vos y yo venimos de un país que acogió a más de 600.000 extranjeros y Venezuela dinamizó la economía. Si no entienden aquí en el Perú de que los extranjeros pueden aportar al PIB un avance tecnológico, económico, social, hasta político, entonces el Perú siempre se va a quedar en el atraso. Es lo que se está viendo en las redes sociales, que mucha gente piensa irse de este país precisamente por el tema de la aporofobia, precisamente por el odio a la pobreza y bueno, el odio a la cultura, ya que, lo voy a decir, nuestras mujeres son las más bellas del continente. Bueno, Hervis, ha sido un placer haber conversado contigo en este segmento del programa.
Muchísimas gracias por haber estado en Siempre Venezuela. No, gracias a vos y bueno, y a todos los paisanos, el mejor consejo, mantengan la calma, aguanten, pero eviten ser arrastrados por este tema venido del Poder Ejecutivo para sencillamente ganarse unos votos en abril del 2024. Saludos y bendiciones. Bueno, hemos conversado con Hervis Medina, periodista y abogado venezolano, residente en Lima, Perú, sobre todo esto, sobre todas estas noticias. Nos da un perfil bastante claro de la situación de los migrantes venezolanos en esa zona. Vámonos a la